Hola a todos y todas, esta es la clase del 14 de abril de Estudios de Literatura Moderna. Y bueno, a ver, hablemos un poco del trabajo práctico, que ustedes ya lo tienen colgado en el campus, ¿sí? Creo que todos lo habrán podido ver, es un trabajo práctico en donde lo que se propone es un trabajo comparativo, ¿sí? De las dos novelas que nosotros vimos hasta el momento. La idea es que ustedes puedan pensar si alguno de esos ejes, ¿hay alguien que no lo vio el trabajo? Lo puedo igualmente compartir para que todos sepamos de qué estamos hablando. Esperen un segundo. La idea entonces es que ustedes elijan uno de los ejes que allí se proponen, ¿sí? Y que lo recorran, ¿sí? Lo persigan. Estoy abriendo trabajo práctico y ahora les comparto la pantalla. Con, digamos, el énfasis puesto en las obras, ¿sí? Y la bibliografía secundaria como complemento, ¿cierto? Ahora esperen que vamos a ver el trabajo. ¿Está? Bien. Fíjense que la extensión del trabajo es aproximadamente 2 páginas, ¿sí? Traten de atenerse a esa extensión, porque, bueno, parte de lo que se evalúa también es la capacidad de condensar, ¿sí? De adecuarse a la extensión solicitada y en ese sentido de seleccionar, pero por supuesto aquel que se extienda, pongamos, media carilla más, bueno, no va a ser castigado ni castigada y el trabajo será recibido, pero bueno, la idea es que no vaya más allá de estas dos páginas y media, ¿sí? No menos, porque ya menos creo que sería demasiado poco para un trabajo comparativo de dos novelas tan largas y tan complejas como estas, pero 2 carillas y media estaríamos bien, respetando las indicaciones formales que se señalan allí. Entonces, la consigna es comparar Jane Eyre, Frankenstein y Jane Eyre, partiendo, o mejor dicho, tomando como eje alguno de estos, otros del gótico, monstruosidad, anomalía y crítica social, naturaleza y cultura. Este de naturaleza y cultura también lo pueden interpretar en términos de representaciones de la naturaleza, ¿sí? Quedó así porque, bueno, el año pasado lo formulamos de ese modo y en realidad esta es una especie de compromiso entre consignas que había propuesto el profesor Juan Rearte y que había propuesto yo. Quizá para ustedes sea más fácil entender este ítem, el que lo elija, ¿no? Como representaciones de la naturaleza, ¿sí? O representaciones y funciones de la naturaleza. Después, representaciones de la infancia. Y por último, representaciones de las figuras y las voces femeninas y o disidentes. Ustedes eligen uno y el trabajo que van a tener que hacer es, bueno, primero dar cuenta de cómo aparece ese problema en la primera novela, cómo aparece en la segunda, y establecer, en lo posible, instancias explícitas de comparación, ¿sí? Les recomiendo que miren el PDF que elaboró Matías de Maro, que está acá acompañándonos, que es nuestro becario. No sé si, Mati, te querés presentar, saludar. ¿Estás por ahí? Hola, chicos. Hola, Matías. Él elaboró un material muy útil, muy sólido, ¿sí? Que los puede orientar para este género particular de escritura académica que es el trabajo práctico, pero tengan en cuenta que el ejemplo que toma allí Matías es para un trabajo que nosotros también solíamos pedir como primer trabajo práctico en su momento, que era considerando una sola obra, ¿sí? A estas orientaciones que compartió allí Matías, tienen que agregarle, o mejor dicho, tienen que tener muy en cuenta que en este caso se trata de un trabajo comparativo, de modo tal que en las conclusiones, ¿sí? E incluso en el desarrollo, lo que se espera es que haya efectivamente contrastes o en todo caso señalamiento de similitudes explícitos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden dejar ese momento de comparación explícita para el momento final, luego de haber recorrido cada una de las obras por su lado, o también pueden organizar el trabajo en términos de, no sé, 2, 3 ítems en donde vayan haciendo como una especie de ida y vuelta entre las obras, o plantear el problema tal como aparece en Frankenstein y después cuando van a Jane Eyre, digamos, ir recorriéndolo e ir señalando en ese recorrido, digamos, ya contrastes
o similitudes con la obra anterior, pero, digamos, esta operación de comparación tiene que estar, digamos, lo suficientemente, mejor dicho, cuanto más explícita sea, mejor. Quiero decir, ustedes, y ahí es lo que también se debe evaluar, ¿no? Digamos, este trabajo puede llegar a terminar siendo, se puede terminar siendo una especie de acumulación de materias primas, ¿no? Como para hacer un trabajo futuro de comparación explícita, es decir, esos trabajos que consisten simplemente en relevar, bueno, yo encuentro el gótico acá, acá, acá y acá, y en esta novela encuentro el gótico acá, acá y acá, y listo, ¿sí? Ese sería como un extremo no deseable. Por supuesto que ese trabajo de relevamiento de materias primas ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Recorrer las novelas, relevar las citas y los momentos significativos, tomar nota y qué sé yo, pero la idea es que el trabajo, ¿sí? Que el trabajo sea un trabajo donde haya elaboración, haya interpretación de sus elementos y además haya momentos de comparación, ¿sí? Va a tener o mejor dicho, como señala Matías en su material orientador, esperamos que tenga una estructura de texto argumentativo, es decir, que comience con una introducción breve, por favor, digamos, dado que tenemos 2 páginas y media nada más, esa introducción no debería ser de más de 4 o 5 renglones, ¿sí? Digamos, y por favor, yendo al punto, nada de, bueno, en el siglo XIX, no, digamos, tratemos de ir directamente a la cuestión en el sentido, bueno, en este trabajo vamos a comparar tal y cual novela a partir de tal eje, ¿sí? En la introducción ustedes pueden adelantar alguna hipótesis de lectura o no, ¿sí? Pueden reservar esa conclusión que ustedes saquen, ¿sí? O esa comparación a la que ustedes lleguen para las conclusiones. Es decir, la introducción tendría que, en este caso, que es un trabajo muy cortito, digamos, muy a los textos, limitarse a presentar qué es lo que van a hacer, sin nada de andar haciendo, digamos, introducciones grandilocuentes o hablar de generalidades o de cuestiones del tipo la literatura del siglo XIX o el romanticismo o no, ir directamente a presentar qué es lo que van a hacer y después, porque justamente qué es lo que buscamos en este trabajo, que ustedes trabajen con los textos, ¿sí? Que hagan ese laburo de, pongamos, me gusta el gótico, listo, voy a rastrear todos los momentos en donde la novela aparece el gótico, el diálogo con el gótico, hablo de ellos, les doy una interpretación, ¿no? Y después hago la comparación con la otra. Me gusta la cuestión de las representaciones de la naturaleza, bueno, lo mismo. Tienen que privilegiar la lectura de los textos primarios, ¿sí? Y la bibliografía secundaria tiene que estar al servicio del recorrido que ustedes hagan. Ahí en las instrucciones de trabajo práctico dice que algo así como que no es obligatoria la literatura secundaria, en este caso porque justamente lo que buscamos es que trabajen con los textos. Está bien, no es obligatoria, pero es deseable que haya, ¿sí? Algún diálogo con la bibliografía, sobre todo en aquellos casos en que ustedes elijan ejes en relación con los cuales disponen de mucha bibliografía. Por ejemplo, si alguien elige el gótico y no dialoga con ningún autor, no trae ninguna referencia, o no se apoya en ninguno de los autores, y ahí, digamos, yo me preguntaría qué pasó, ¿no? Porque hay un abanico de textos sobre gótico que ustedes tienen a los que podrían recurrir. Lo mismo si alguno elige la cuestión de las representaciones de las figuras femeninas, bueno, digo, Gilbert y el texto de Ledesma que trabajamos acá, el Rivas Carmona, en fin, hay un montón de bibliografía disponible. Después, por ejemplo, si alguien elige representaciones de naturaleza y efectivamente no hay textos de bibliografía secundaria específica sobre ese tema, bueno, probablemente el que elija ese eje podrá hacer un recorrido más personal y más de relevamiento, de camino propio, ¿no es cierto? Por supuesto que, a ver, siempre hay algo para incluir, digamos, yo les puedo pasar la bibliografía de acuerdo con el camino que elijan, pero lo que quiero decir es que en algunos textos medio como que se exige implícitamente que dialoguen con alguno de los textos teóricos o críticos que compartimos. Guada, ¿me escuchás ahí? ¿Me Sí, escuchás ahora sí. ahí? Sí. ¡Yay! Bueno, Sí. era para decirte que en el chat, acá Claudio Vera pregunta si entonces no hace falta resumir los 2 libros.
No. No, de ninguna manera. No, por favor, de ninguna manera. Está buena la pregunta. Esperen que voy a dejar de presentar porque los tengo ahí con el trabajo práctico, ya todos lo vieron. Porque la pregunta de Claudio tiene que ver con que es una de las cosas más difíciles cuando uno escribe un texto académico es construir el receptor, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que suponer que sabe el receptor? ¿Qué le tengo que demostrar que sé yo? ¿No? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, es la profesora, sabe todo, entonces no le contó nada, porque ella ya, digamos, nada le va a parecer sorprendente. Al mismo tiempo, ¿qué espera? No, entonces es muy difícil construir ese receptor ideal del texto académico. Ustedes lo que tienen que hacer es demostrar qué leyeron, ¿sí? Y dado que tienen muy poco espacio, lo que tienen que demostrar es que fueron capaces de hacer una lectura exhaustiva del texto, ¿sí? Y pertinente, ¿no? Por ejemplo, digo, para blanquear algunas cuestiones, una de las primeras cosas que yo me fijo, ¿sí? Cuando leo un trabajo práctico, es a ver cómo les fue en esta cuestión de la exhaustividad y la pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que alguien elige el eje del gótico, ¿sí? Y lo trabaja en Jane Eyre y solamente habla de la escena del cuarto rojo. Y después se pone a hablar de, no sé, pongamos la vida de Jane con Saint John en March End. Entonces, ¿qué dos problemas hay? Por un lado, el trabajo no es exhaustivo en el sentido de que no abarca la mayoría, al menos, de los momentos en donde el gótico aparece en la novela, ¿no? Porque deja fuera todas las cuestiones de Thornfield, del cuarto, del tercer piso, etcétera, etcétera. Y además falla en relación con la pertinencia porque incluye, digamos, es un poco brutal el ejemplo, ¿no? Incluye cuestiones que no se relacionan directamente con el tema. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que manejar. Una vez que ustedes leyeron la novela y hicieron este trabajo de relevar, hicieron esa lectura interesada, ¿no? Donde ustedes relevaron los elementos relacionados con el tema que les gustó, que eligieron, vean cómo pueden incorporar esos elementos. ¿Eso significa que tengo que analizar exhaustivamente todos y cada uno de esos elementos? No, ahí están las estrategias que ustedes pueden implementar. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una hoja para analizar el gótico en Jane Eyre, ¿no? Y me encuentro con que tengo la escena del cuarto rojo, todas las cuestiones relacionadas con Berta y qué sé yo, y lo que pasa en el tercer piso, y alguna otra cosa que encontré. Y resulta que a mí esas tres, la que más me llama para analizar es una de esas tres, no todas. Sin embargo, para generar esta impresión de exhaustividad, lo que puedo hacer es mencionarlas, ¿no? Y explicitar la operación de selección que ustedes hicieron. Entonces yo digo, bueno, en Jane Eyre encontramos muchas instancias donde la novela dialoga con el gótico. Enuncio, acá, allá y acá. Nosotros nos dedicaremos a analizar esta por H o por B, entonces ahí se enfocan en la secuencia elegida. ¿Se entiende lo que digo? Pero el que lee dice, bueno, esta persona leyó toda la novela, la leyó con atención, sabe que el gótico, digamos, aparece en distintos momentos, pero se va a dedicar a esta, no sé, porque le permite nada, porque les gustó más, porque les permite, digamos, decir más cosas. Las razones pueden ser infinitas, ¿se entiende? Y la otra cuestión de la pertinencia es justamente no gastar renglones, por decirlo así, en cosas que, por ejemplo, tienen que ver con reproducir el argumento, ¿no? Lo que decía, lo que preguntaba Claudio, ¿tengo que resumir? No reproduzcan el argumento, ¿sí? Después, otra cosa que también se evalúa es cómo manejan las citas textuales, ¿sí? Las citas textuales de las obras primarias tienen que aparecer con un valor argumentativo, ¿no? Es decir, no debería haber una cita textual de 4 o 5 líneas justamente para mostrar algo que es evidente porque es parte del argumento. La cita tendría que aparecer allí para mostrar alguna cuestión terminológica, ¿no es cierto? Digo, para hacer un análisis justamente terminológico o cómo en la selección léxica que hace la narradora a mí me da pie para pensar tal o cual cosa, ¿no? Por ahí tiene que ir la cita textual, no gastar el recurso o malgastar el recurso en la cita textual justamente para, como equivalente a lo que podrían decir en 2 palabras y que tiene que ver con resumir el argumento de la novela, por ejemplo, o una parte, digamos, muy conocida de la novela.
A ver, también les quiero dar esta tranquilidad. Es el primer trabajo práctico que hacen, justamente lo hacemos en este momento como una especie de entrenamiento. No va a tener una nota numérica, sino que va a tener una nota conceptual. La idea es corregirlos mucho, ¿sí? Para que ustedes vean qué se tienen en cuenta, en qué cosas van bien, qué cosas van mal, y que esto les sirva a ustedes como un aprendizaje para luego el último trabajo integrador que sí tiene nota numérica, ¿no es cierto? Yo veo que acá Andrea creo que está levantando la mano, ¿puede ser? O la levantó en algún momento. Una mano. ¿Puede ser Andrea Sabatino? También están preguntando Sí. en el chat, dicen, para cuando termine de explicarle, Ok. quería preguntar acerca de la fecha de entrega y por dónde se envía el trabajo práctico. Bueno, la fecha de entrega. Nosotros en general damos 10 días, ¿sí? Para el trabajo práctico. Y esto equivaldría a la entrega el 23 de abril, si mal no recuerdo. No, sí, creo que sí, ahora esperen. Pero, digamos, yo decidí extender la entrega al 26, el lunes 26 de abril, ¿sí? O sea, darles 12 días. Con la aclaración de que, dado que estamos dando más tiempo que el habitual y que incluso estamos lanzando el trabajo práctico en una fecha más tardía, yo diría que lo empiecen a preparar teniendo en cuenta que la fecha original era la del 23, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre ocurre que cuando llega la fecha de entrega hay gente que no puede, que no llegó, que no logró, que tuvo un problema, ¿sí? Y yo obviamente les permito, digamos, charlo con esa persona, entiendo, digamos, escucho las justificaciones y obviamente le digo, dale, ponete a escribirlo, te doy un día más, 2 días más, 3 días más. El tema es que esto no se prolongue demasiado porque no querría que, porque ¿qué pasa? En el medio vamos a seguir con el programa, ¿sí? Si ustedes están muy concentrados en el trabajo práctico, va a ser difícil que presten atención a lo que sigue ocurriendo en las clases asincrónicas o que lean la bibliografía que se sigue. Y el tema es que después, cuando hagan el trabajo integrador, van a tener que haber leído el Prometeo de Gigli, van a tener que haber leído la importancia de llamarse Ernesto de Wild, ¿no? Entonces, si están en esta cosa de que dejan pasar lo que sigue ocurriendo en la materia porque están abocados al trabajo práctico, va a ser un problema para ustedes, básicamente, ¿sí? Porque después son dos cosas que se van a tomar en el integrador. O sea, si hay algo seguro que se toma en el integrador es la unidad de novelas y la unidad de drama. Después a veces, bueno, y la de ensayo también, ¿no? Pero digo, la poesía por ahí se da, pero a veces queda fuera del trabajo. Pero todo lo que vamos a ver a partir de la semana que viene va a entrar en ese último trabajo. Con lo cual yo les diría, organícense los tiempos. Si en este caso yo voy hasta el 26 es porque entiendo que estamos en una situación difícil todos, ¿sí? No podemos acá seguir adelante como si no existiera una pandemia, como si no supiéramos que cada uno de nosotros tiene familiares. Ay, no me quiero poner mal. Amigos enfermos, ¿sí? Perdón, me puse mal porque mi hermana ayer le dio positivo el COVID. Está bien todo, pero bueno, digo, es complicado para todos, no sabemos las complicaciones que puede haber en Sí, chicos, por favor, el resto, por favor, si pueden colaborar en cuidar, si pueden quedarse en sus casas, si tienen la posibilidad y pueden, digamos, a ver, ya sabemos que estamos en la universidad y estamos en la materia, pero también nos interpela a todos la realidad de lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, por favor, si tienen la posibilidad de cuidarse, de no salir a sus casas, no se junten. Si se juntan, estén al aire libre. Las cosas están muy complicadas y no solamente, digamos, en el alrededor creo que las balas van pegando cerca, si es que ya no pegaron, ¿no? Entonces, nada, un poco de esto de también entender las realidades de todos. Es obvio que estamos atravesando una situación muy complicada, muy delicada, y esto, ¿no? Cuidarse y cuidar al otro, ¿no? Porque quizás uno dice, bueno, pero a mí, qué sé yo, no me va a pasar nada. Bueno, chicos, pero eso sabemos que puede ser algo que podamos perjudicar a un otro y ahí está el tema. Entonces, sean conscientes, colaboren, bueno, y eso, ¿no? Gracias, otra cosa que iba a decir, sí. Guada, para acotar, que en el chat Milagros Escobar pregunta si hay que usar la bibliografía secundaria para el análisis de las dos novelas.
porque no hay mucho de Jane. Por favor, hay un montón de bibliografía de secundaria sobre Jane, y ya lo había dicho Guada hace un ratito, que no es que necesariamente, bueno, Guada, vos si querés contestarle. Pero bueno, primero gracias, Dani, y ya volví, perdón, pero bueno. O sea, lo que quiero decir con esto es que la fecha del 26 es una fecha más generosa que la que originalmente había pensado por esta situación, porque el año pasado ya me pasó, ya nos pasó a Juan y a mí, que llegaba la fecha de la entrega, mucha gente aparecía con, estoy mal porque no sé, me enfermé yo, se enfermó alguien, o, bueno, cuestiones de trabajo, en fin, el caos en el que todos estamos metidos, entonces por eso es que no dije 23 sino 26, pero sepan que no nos podemos extender mucho más. Lo que les pediría es que mientras tanto, sí, sigan de cerca las clases sincrónicas, avancen con las próximas horas que son mucho más cortitas que las que nosotros vimos hasta ahora, porque son obras de teatro. Y lo que también les quería decir es que por favor no dejen de ver las clases asincrónicas, porque justamente creo que la confusión está en relación con que no hay bibliografía sobre Jane, probablemente provenga de eso, porque justamente lo que hemos hecho en las clases asincrónicas que están colgadas es trabajar con bibliografía sobre Jane Eyre, ¿no? En el primer video ustedes van a ver que trabajamos con Eagleton y con Rivas Carmona, en el segundo trabajamos con Gilbert y Bugar y Perojo Arronte. Las chicas en la clase pasada, que está grabada y está subida, también trabajaron con, bueno, Dani trabajó con, Dani, ¿querés mencionar las otras? Que bueno, justo por ahí no están en el campus, pero ella podría poner a disposición la bibliografía, y hay más. Hay un montón, en la bibliografía hay un montón de las que se trabaja sobre Jane, así que es cuestión de, ya, o sea, yo entiendo, porque también me ha pasado como estudiante, entiendo que quizás en la vorágine de tener muchas materias o estar cursando muchas materias, medio se hace un matete, pero chicos, traten de llevarse una lista con las cosas, digamos, anótense bien las fechas de todo, digo, porque esto también de estar en la virtualidad, sé que también no se pierda con todos los archivos, pero traten de organizarse bien en cómo se ve cada materia. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Moderna, hay un listado bastante importante de textos. La clave es que ustedes, cuando estemos trabajando sobre cierta literatura, observen los títulos de los textos, la bibliografía secundaria, por así decirlo, y ahí identifiquen, bueno, obviamente, si algo se trabaja, ¿no?, sobre el título mismo de la novela, ahí ya pueden entrar a ver que seguramente va a haber algo de bibliografía secundaria. Eso traten de identificarlo, y en todo caso, si ustedes ven que está todo junto, lo que podrían hacerse es sistematizarse ustedes o sea, descargarse todo, se hacen carpetas de las diferentes cuestiones, o se lo anotan en una lista como para decir, bueno, de Jane tengo esto, de Frankenstein o Mary Shelley tengo lo otro, porque si no, realmente es un caos entre todos los PDF que deben andar en sus computadoras. Así que nada, presten atención a eso, y como dice Guada, por favor, utilicen los recursos que se les da de las clases asincrónicas, porque eso sirve un montón para poder llevar adelante la lectura. Gracias, Dani. Bueno, y gracias también por los mensajes que llegaron por el chat. Disculpas nuevamente. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en relación con el trabajo práctico. La idea, obviamente, es que en estos días, ya que tenemos 12, la clase que viene, por ejemplo, que ustedes ya van a haber avanzado un poquito más, van a haber elegido su tema, seguramente ya van a haber arrancado con la lectura, el relevamiento, etcétera, pregunten, ¿sí? Podemos dedicar también una parte de la próxima clase a ver cómo andan con esto del trabajo práctico. ¿Sí, Romina? Disculpen, profe. Por ejemplo, le quería hacer una consulta. Yo el tema que voy a elegir es sobre lo que hablé en la primera clase, sobre crítica social, y ahí es más abarcativo, ¿no? Porque se acuerda que sobre crítica social hablamos sobre desigualdad de género respecto a la pobreza. Ahí puedo utilizar el texto de Jerónimo Ledesma, por ejemplo, ¿no?, para hablar sobre Frankenstein. Sí, fíjate que, a ver, acá hay que ser astuto y ver cómo uno puede acomodar los temas de interés y los temas con los que ella trabajó a la consigna, ¿no? Entonces vos, fíjate si te conviene, elegir el tema monstruosidad, anomalía y crítica social, o si por ahí te conviene, de acuerdo a lo que vos te hayas interesado y hayas trabajado, elegir el tema de representaciones de las figuras y las voces femeninas y o disidentes, porque ahí
Por ejemplo, el texto de Ledesma serviría más para ese punto, que en realidad obviamente que los puntos se tocan, ¿no? Sí. Solamente que vos por ahí, que elegís el último, te vas a centrar más, por ejemplo, ¿no? En cómo la representación de las figuras femeninas funcionan como crítica de algo y cómo, en todo caso, la figura del monstruo se aproxima, según la lectura de Ledesma, a la condición femenina por tal y cual razones, que vas a estar tirando todo hacia la cuestión de lo femenino, mientras que en el otro caso tendrías que hacer más hincapié a la cuestión de lo disidente, lo anómalo, ¿no? Que no necesariamente te va a llevar, o sí, pero digamos, con el énfasis puesto en eso, ¿no? En lo diferente, en lo anómalo, en lo monstruoso, ¿no? En el caso de Jane, uno podría decir, la anomalía y la disidencia no necesariamente aparece en todos los personajes femeninos, ¿no? De hecho, hay personajes femeninos que responden mucho mejor que ella al modelo del ángel del hogar, ¿sí? Hay otros personajes femeninos que no, pero que sí que se adecuan muy claramente a cierto ideal de belleza. Ella es como que no encaja con ninguno. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, la disidencia y la anomalía parecen tener que ver más con digamos, una cualidad singular de Jane, que sin embargo es, como dicen Gilbert y Hubbard, ¿no? Representativa de cierta condición de la mujer más generalizada, pero, digamos, todo tiene que ver cómo vos vas acomodando lo que ya trabajaste, lo que ya viste, lo que ya pensaste, a la consigna, ¿no? Por supuesto que se van a solapar. El tema es donde vos pones el énfasis. Así que fíjate, si a vos te interesa, por ejemplo, trabajar más que nada la cuestión de la crítica social, pero desde una perspectiva de género, capaz que te convendría meterte con la última, claro, con el último eje, más que con Claro, este, claro, ¿sí? Es verdad. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta más? Obviamente que se pueden seguir preguntando en el chat, en la próxima clase, por mail, ¿no? Mientras ustedes van haciendo el trabajo. Todos más o menos ya saben qué es lo que van a trabajar, el eje que van a elegir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre bibliografía en relación con el eje elegido? ¿No? Bueno, vayamos Están entonces. preguntando en el chat si, por ejemplo, ahí Milagros aclaraba que decía que estaba pensando en trabajar con monstruosidad, anomalía y crítica social, y que se refería a que no encontró mucha bibliografía sobre eso. Pero el Gilbert y Hubbard hablan un poco de eso, ¿no? Me parece que justamente la hipótesis central de Gilbert y Hubbard es que, de alguna manera, la figura monstruosa, si se quiere, que es Berta, es el doble de Jane Eyre. Entonces ahí, digamos, podrías tomar ese texto. Creo que de todos los que hay sobre Jane Eyre es el más útil para ese eje. Y Claudio está consultando si se podría hacer una comparación entre Jane y Elizabeth. A ver, ¿dónde estamos? No lo veo. En el arriba. A ver, dice, profe, ¿puedo hacer una comparación entre Jane y Elizabeth? A ver, Claudio, sí, obviamente. Yo lo que digo es esto. Si ustedes yo siempre digo esto, no hay que dañar al objeto, no hay que hacerle violencia al objeto. Entonces, si vos vas a trabajar el tema, no sé si querés trabajar el tema de representación de las voces femeninas y demás, por supuesto que podrías hacer una comparación entre Jane y Elizabeth, pero deberías por lo menos mencionarlo, ¿no? Si tu trabajo va a pasar más que nada por comparar a Jane y Elizabeth, podría ser, pero mencionar de qué otras maneras aparece la cuestión de lo femenino en Frankenstein, y después sí meterte con ese punto, que es una de las dimensiones, ¿sí? Sobre todo porque no son conmensurables las importancias, digamos, que tienen uno y otro personaje, pero sí, lo podrías hacer. Y en la comparación, digamos, ahí sería importante que apareciera justamente la cuestión de la figura y la voz, ¿no? No sé si aparece ahí en la consigna el tema de la voz, ahora ya no me acuerdo. Era de las representaciones de las figuras y las voces femeninas. Claro, y las voces, ¿por qué importante? Porque, digamos, en Jane no solamente hay que considerar la cuestión del contenido, ¿sí? Ficcionalmente autobiográfico, lo que le pasa, ¿no? La experiencia del personaje, sino también el lugar de enunciación, ¿sí? El tema de la enunciación es importante.
Claro, el hecho de que acá tenemos una narradora con ciertas características que domina su material, ¿no? Claro. Mientras que en Frankenstein las No voces parece femeninas, eso. como vimos, aparecen como muy Forzado. esporádicamente, ¿no? Pero bueno, sí, se podría hacer en algún momento un contraste entre, si se quiere pensando en esto, entre las posiciones, y para eso, para ese tema, tienen el texto de Rivas Carmona, que habla justamente sobre la narrativa de mujeres en el siglo XIX, y cierta tendencia, cierta preferencia por este género, por estos géneros ficcionalmente autobiográficos, ¿no? Por la primera persona. Bueno, ¿y a qué viene eso? Eso, además de tener un Rivas Carmona, lo tienen en la segunda parte del primer video sobre Jane Eyre, donde yo hice Está una muy bueno eso. selección. Claro, ese, para el tema de las voces, ese texto es ideal, porque además, más allá de que tiene un apartado sobre Jane Eyre, le sirve para pensar un montón de cosas, ¿cierto? Así que ese texto está bien para eso. ¿Alguna otra pregunta? A ver si aparece en el chat. Profe, sobre las representaciones y voces femeninas. Ah, bueno, ahí va, esa, la de Rivas Carmona. La de Rivas Carmona aparece tema. Sí. Bueno. Pero, más allá, repito, ¿no? Más allá de. Por eso digo, no sé en lo que. Ahora por ahí sería más importante en estos primeros días que ustedes vuelvan a las novelas con una lectura interesada para recuperar esos elementos significativos para su lectura, que salir corriendo a leer toda la bibliografía que no leyeron, ¿sí? Crítica y teórica. Entonces, una vez que ustedes tengan más o menos el recorrido que quieren hacer, ahí sí pueden ir a la bibliografía específica que les pueda servir para dialogar, preguntarnos, ¿sí? A Dani, a mí, bueno, ¿qué bibliografía me sirve para esto? ¿No? Y ahí, digamos, digo, lo principal o lo central ahora es las novelas, ¿correcto? Bien. Bueno, si les parece, recorramos un poco Jane Eyre. Yo les voy a pedir, digamos, también colaboración, que ustedes interactúen, que participen. En realidad algunas cosas, ya fueron dichas un montón de cosas, ¿no? En las clases asincrónicas, en la excelente clase que dieron la semana pasada las chicas, pero bueno, como para que nadie tampoco se quede con ganas de decir algo, ¿sí? Si ustedes tienen ganas de decir algo, por favor, esta es la oportunidad. Ya después, la semana que viene, nos vamos a dedicar a Chile. Vamos a contar con la colaboración de Matías de Maro, que es el especialista. Así que ya habremos cambiado de tema. Tengan si pueden la novela ahí a mano, si es que la tienen fotocopiada o en papel, como para ir ubicándose. Bueno, a mí lo que me interesaba, como les decía antes, era marcar esta idea de Jane como una heroína moderna, ¿no? La semana pasada vimos desde qué dimensiones o desde qué aspectos podía plantearse esto, pero yo quería hacerlo, digamos, con un pie, digamos, en el texto y con ejemplos concretos. Ustedes vieron que en esa primera escena en donde ella está en ese no lugar, ¿no? Que es el umbral, ¿sí? Entre las cortinas y la ventana, ¿no? Donde, digamos, ahí en esa primera escena ya vimos esa falta de lugar de Jane, ¿no? Esa hostilidad del exterior y esa hostilidad del interior. Ella está leyendo, está mirando un libro. ¿No recuerdan qué libro está mirando? ¿Qué contiene este libro? Ahí hizo un movimiento y yo no sé si quería decir algo, pero no, pensé que me comía la madre. Bueno, está mirando un libro con paisajes sublimes y terroríficos, dice, que le hacen pensar en las historias de Bessie, ¿no? ¿Qué tipo de historias cuentan Bessie y el resto de las criadas? ¿Eso se acuerdan? ¿No? ¿Tampoco? Las criadas son estas transmisoras de estas historias encantadas, ¿no? De estos Märchen, lo que en alemán llamamos Märchen, que es el cuento maravilloso, sobre todo con algún aspecto medio terrorífico. Entonces ella dice que está mirando esas imágenes de la naturaleza sublime que le hacen recordar las historias de Bessie, y eso le funciona como una especie de evasión de esa situación, digamos, complicada en la que se encuentra Jane, de estar ahí entre esas dos hostilidades. ¿Y cómo se interrumpe por qué se ve interrumpida esta cuestión de la lectura evasiva, o mejor dicho, no es una lectura porque está mirando imágenes, de este momento de evasión de Jane? ¿Cómo se interrumpe esa escena o ese momento? Ay, chicos, por favor.
Está ahí, ¿qué le pasa? De pronto, están viendo las escenas tranquilas y ¿qué sucede? La llaman, ¿no? Pero más que llamarla, digamos, hay algo un poco más violento. ¿Qué le hace el primo? Le grita y igual lo pusieron ahí, estoy haciendo trampa, Igual yo iba a decir, anímense a hablar, chicos, no pongan todo en el chat, porque primero, a ver, Guada está atenta, no va a estar todo el tiempo atenta al chat, pero anímense a hablar, porque la idea es esto también, tener un diálogo, si no, es re aburrido. Nada más a mí me parecen números, entonces no veo, como no me aparecen las letritas del chat directamente, se me van a veces. Me parecen como 27, 28 intervenciones, pero no. Pasa algo más violento, que es que le pegan con un libro en la cabeza, ¿no es cierto? Y la cabeza le empieza a sangrar. Entonces, claro. fíjense cómo ese momento de evasión, ese momento como de, bueno, me voy al reino maravilloso de las historias que cuentan las criadas, se ve interrumpido, digamos, por esta realidad material, hostil, violenta, del golpe en la cabeza, digamos, que la hace sangrar. Una dialéctica similar entre, uno podría decir, experiencia de lo etéreo, ¿no? O experiencia de la evasión y choque con la realidad material, la encontramos en el capítulo 2, que es donde aparece la famosa secuencia del cuarto rojo, que los que trabajen con gótico sería bueno que, digamos, se detuvieran en esa secuencia, donde también, digamos, uno a veces se queda con la secuencia del cuarto rojo aislada del contexto, pero si uno mira el contexto, va viendo estos vaivenes entre lo que podríamos llamar momentos de evasión y momentos donde la realidad dura la llama, digamos, nuevamente a Jane, ¿no es cierto? Fíjense que ese capítulo comienza con una descripción de cuáles son sus condiciones económicas en esa casa, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que se dice de ella? ¿Por qué está ahí viviendo? ¿Cómo fue a parar ahí? ¿No? Está ahí porque no tiene familia, porque la madre falleció y el padre también, y bueno, quedó al cuidado de la tía. Exacto, no sé. ¿Cómo? ¿Por qué ponele? Porque la tía le promete al marido que se iba a hacer cargo de ella, pero ni bolilla que le da, pobre nena, la re maltrata. Totalmente, sí, no la cuidan mucho, digamos, ¿no? No la cuidan. No sé, y también le dicen que ella es menos que una sirvienta porque no se gana el pan. Total, o sea, es tremendo, ¿no? Fíjense que es durísimo. En un lugar bien bajo. Absolutamente, sí. Igual más adelante, cuando va transcurriendo más la historia, es como que da una explicación no una explicación, pero de por qué no la quiere la tía, y sentí al leerla, era como que tenía celos del marido porque le prestaba más atención a Jane que a sus propias hijas o a ella misma. Sí, aparece esa cuestión de los celos. Sí, aparece. Efectivamente. Pero bueno, digamos, a lo que voy es que, fíjense cómo, digamos, de ese momento de evasión se pasa a una descripción en este capítulo 2 de las condiciones materiales de Jane, ¿no? Se habla de la pobreza, de la orfandad, del hecho de que vive de arriba, ¿no? Que es algo que le están como reprochando todo el tiempo, que vive de arriba, que no se gana el pan, como decía la compañera. O sea, hay como una cuestión relacionada con la economía y con el prosaísmo de las condiciones de la vida de Jane. Después viene la secuencia del cuarto rojo, ¿no? Donde hay un momento como de, uno podría decir, desrealización, ¿no? De los contornos de la realidad y de la propia Jane. Bueno, no vamos a entrar en los detalles porque ya fue esto analizado en la clase asincrónica, pero bueno, se habla de ese cuarto rojo como frío, silencioso, solemne. Aparece toda esta cuestión relacionada con que fue el lugar donde murió el tío, entonces la posibilidad de que haya algún espíritu del tío o un maleficio sobre ese cuarto. Y en un momento ella, mientras está encerrada allí, se mira al espejo y ¿recuerdan cómo se ve? En un momento se mira al espejo y dice que se ve como un espíritu, como un hada, como un duende, ¿no? Fíjense que, digamos, en esta imagen virtual que le devuelve el espejo, aparece también como un momento de suspensión de esas condiciones materiales y ella por apenas unos segundos se ve, dice ella, la narradora, como un espíritu, como un hada y como un duende, ¿no? Ahora, ese momento también de
desmaterialización, de desrealización, de nuevo se ve interrumpido por el siguiente movimiento, que es que le vuelve a doler la cabeza, que la cabeza le sangra, ¿no? Y por ese sentimiento de furia ante la injusticia cometida contra ella. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que la novela todo el tiempo marca este vaivén, pero un poco para mostrar, y esa es mi lectura, que, digamos, no hay posibilidad de evasión en un más allá de la fantasía, ¿no? O que no hay, o que ese mundo maravilloso, ¿no? Que le transmiten las criadas a partir de estas historias que le cuentan, ya está irremediablemente perdido para este personaje, ¿sí? Que lamentablemente vive en esa realidad material tan hostil. Allí hay toda una serie de consideraciones para los que trabajen con anomalía, como sociedad, hay toda una serie de consideraciones de ella sobre sí misma. ¿Recuerdan qué es lo que ella dice de sí misma cuando se compara con las primas? Dice todo lo que es y todo lo que no es, ¿no? Y que la vuelve un ser anómalo, justamente, que no encaja. Bueno, los que trabajen con este tema pueden ir a buscar ahí en ese capítulo porque hay toda una serie de una enumeración de cualidades. Y después lo que me interesa es esta cuestión de que ella ve una luz que se mueve, ¿no es cierto? Y que por un momento le da la sensación de que puede ser el espíritu del tío o algo así. ¿Y qué es lo que dice a continuación? ¿Qué explicación se da de esta luz? ¿Recuerdan? Sí, de que probablemente fuera una vela o un farol de algún criado o de alguien que está pasando por ahí a la noche, pero que ella no puede dejar de pensar de que quizás es el tío. Claro, ¿no? Fíjense que dice, ahora, puedo suponer que este haz de luz probablemente fuera el reflejo de una linterna de alguien, pero entonces creí que era el mensajero de una aparición del más allá. Fíjense como la distancia temporal, ¿sí? La perspectiva temporal que se abre por el hecho de que la que habla no es la pequeña Jane, no es un diario íntimo esto, ¿no? Sino que es una autobiografía narrada por alguien que habla desde una adultez, ¿sí? Mucho más digamos, donde habla una mujer ya consolidada y desde un lugar mucho más tranquilo, ¿sí? Y que ya se ha alejado de esas inquietudes de la infancia, ¿correcto? Entonces, esta perspectiva también establece una distancia en relación con esos miedos, con esas fantasías, con esas, con esos temores o terrores de la pequeña niña. Hay un distanciamiento, ¿no? Pero de nuevo, está todo el tiempo esta cuestión de, bueno, de vaivén entre esos dos mundos o esas dos posibilidades. En el capítulo 3, digamos, yo sigo con esto como para seguir un eje, ¿no? De nuevo aparece esta conversación de las criadas que ella escucha, ellas son supersticiosas, ¿no? Creen en aparecidos, creen en fantasmas, creen en demonios, asustan a Jane con estas conversaciones, con estas charlas que tienen, y ella... ¿se acuerdan qué libro está leyendo en ese momento? ¿A qué libro hace referencia? Estamos en el capítulo 3 del primer libro, donde en este momento, luego del encierro en el cuarto rojo, donde ella tiene esa crisis, ¿no? Que tienen que consolarla porque se desmaya y colapsa y qué sé yo, cuando está con las criadas, ella escucha estas versiones, ¿no? Que tienen que ver con la creencia supersticiosa en aparecidos, en fantasmas, y se hace referencia a un libro que está leyendo ella y que le gusta mucho leer. Los viajes de Gulliver. Exactamente, ¿sí? Y los viajes de Gulliver, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un relato maravilloso al estilo Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel? ¿Es un texto, es un libro gótico? ¿O qué tipo de, no sé si alguno leyó los viajes de Gulliver, pero ¿cuál es el tono, digamos, o cuál es el gesto de ese libro? Y es de aventuras. Gulliver se va a diferentes mundos, no me acuerdo bien cuál era el sentido, pero se va como a recorrer diferentes mundos y encuentra diferentes sociedades, por ejemplo, una donde hay caballos, recuerdo, donde hay personas pequeñas y demás, o sea. Correcto, claro, pero tiene un componente satírico, ¿no? Es una sátira social, más allá de este uso que se hace de la fantasía y lo maravilloso en Gulliver. Entonces, fíjense cómo el libro que lee ella es un libro que tampoco es un libro ingenuo, ¿no? Digamos, no es un gótico ingenuo o un Mergen o un cuento de hadas o un cuento maravilloso ingenuo, sino que lo que le gusta a ella es un libro que es satírico, es decir, que ya establece una distancia respecto de ese pasado, de esa inocencia, ¿sí?
que todavía podemos ver en los relatos maravillosos o en estas historias que circulan o que hacen circular las criadas. Ella es más despierta que las criadas, ¿no? Más allá de que se asusta por momentos con lo que ellas dicen, es más despierta que Bessie y Abbott. Y acá aparece por primera vez esa frase de que los elfos habían abandonado Inglaterra por un país con bosques frondosos, ¿no? Esos elfos verdes son un símbolo de ese mundo maravilloso, digamos, y esas creencias infantiles que Jane ya ha dejado atrás, a pesar de que es una niña. Y ese capítulo termina, digamos, siguiendo con esta dialéctica, con una descripción muy dura, muy cruda socioeconómica de cómo fue que la familia de Jane terminó como terminó, ¿no? Vieron que se habla de que el padre era un clérigo pobre, que la madre fue desheredada porque se casó con el padre, que el padre se contagió de tifus en una ciudad industrial, donde él tenía la parroquia, que los dos murieron, ¿no? Es decir, es un momento donde se hace referencia muy clara a la realidad socioeconómica de la Inglaterra industrializada, ¿no? Es un momento sumamente realista de la novela que contrasta con este mundo de hadas y duendes y qué sé yo, que le traen las criadas. Lo mismo puede decirse de lo que pasa en el capítulo siguiente en el encuentro con Brocklehurst. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho qué es lo que le dice Brocklehurst para asustarla y qué es lo que le contesta Jane? ¿Y qué podemos concluir a partir de eso? ¿Se acuerdan? Brocklehurst es el señor. Si está mal, va a ir al infierno, una cosa así, o va a morir, y ella le dice algo así como que no, lo que tiene que hacer es, digamos, cuidar su salud para no fallecer. Claro, ¿no? Como si, digamos, no aparece en el caso de Jane esa idea de, bueno, me tengo que portar bien, ¿no? La aceptación acrítica de la doctrina de que me tengo que portar bien para no ir al infierno, sino que para no ir al infierno no me tengo que morir. Hay una especie de apuesta a la inmanencia, al más acá, ¿sí? Por parte de Jane. Fíjense en ese sentido que podemos relacionar esto con lo que, ¿se acuerdan cuando vimos el género novela y leíamos eso que dice Georgi Lukács, del género novela, que decía que era la épica moderna, la novela es la épica moderna, y decía, bueno, el comienzo de teoría de la novela, ¿no? Dice, dichosos los tiempos en que los hombres podían leer en las estrellas su destino, ¿no? El sujeto moderno, dijimos, es un sujeto desamparado, es un sujeto para el cual ya entró en crisis, ¿no? Esa idea de que en el cielo encuentra su destino o que hay una trascendencia, no. Y Jane es una heroína moderna en este punto, ¿no es cierto? Es alguien que se siente absolutamente desamparada y que apuesta todo al más acá. Digamos, a diferencia de Helen, que todo el tiempo está sacrificando lo del más acá, apostando a un más allá mucho mejor. En el caso de Jane, no, digamos, hay una apuesta por la inmanencia. Bien. Bueno, después viene todo el capítulo 5, donde ya está ella instalada en Norwood, como dice en mi lugar, este es el lugar del hambre, del frío, de la humillación. Ahí aparecen estas dos figuras femeninas que contrastan con ella. Ya hablamos algo de Miss Temple como el ángel del hogar, hablamos también de Helen como este personaje que encarna la posición cristiana y romántica, ¿no? Fíjense que una de las primeras cosas que se dice de Helen es que es alguien que se va mirando sus recuerdos y no lo que tiene adelante, ¿no? Como esa idea de mirar hacia atrás se vincula con la posición romántica, ¿no? Ustedes recuerdan que el romanticismo tiene que ver con esto, ¿no? Con una crítica de la modernidad, pero que más que buscar alternativas superadoras, se queda un poco en la nostalgia de aquellos tiempos en los que estas cosas tremendas de la modernidad no ocurrían y que, digamos, la nostalgia apunta en buena parte de los casos hacia la Edad Media, ¿no? En el caso del romanticismo, el romanticismo además, como dice Heinrich Heine, es una cosmovisión solidaria del catolicismo. Bueno, y todo esto confluye un poco en el personaje de Helen, ¿no? Que es un personaje romántico, en el sentido de que tiene esta cosa de elevación y de la nostalgia por el pasado, y al mismo tiempo es un personaje resignado, como decíamos, pone la otra mejilla, ¿no? Aparece esto de la Biblia nos enseña a devolver bien por mal, es tonto decir que no puedes soportar lo que te depara el destino, le pegan y no sé qué, bueno, en fin. Eso ya lo vimos, y Jane es muy impresionante, porque en un momento contesta, ¿por qué tengo que querer a los que no me quieren? ¿Vieron que en un momento dice eso? O sea, anticipándose, no sé si ustedes leyeron El malestar en la cultura de Freud,
pero Freud justamente en ese texto cuestiona ese mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Bueno, Jane ya en este punto está cuestionando, como, lo que pone si no me quieren tengo que quererlo, ¿no es cierto? Es ilógico. Bueno, ella ya, como buena heroína moderna que es, lo está cuestionando. En 2 minutos que voy a sacar a mi perra que acaba de entrar y me dejó la puerta abierta. Si querés, Dani, comentar algo, te dejo 2 minutos. Mientras saco a mi perra. Dale, dale. No, esto que decía Wada, que me parece interesante, como para que lo retomen, quizás, no sé si es que ya avanzaron bastante en la lectura o no, pero bueno, si lo hicieron, hay un momento que yo lo comenté en la clase pasada, en el que les dije que si ponían el ojo observador, podían justamente ver que hay una situación en la que a Jane se le dice específicamente, a Rochester le dice que es su ángel, y ella le responde algo como ante eso, ¿no? También quizás pensar esa Jane que ya ha pasado, ¿no? Que, digamos, está en su etapa de joven adulta respecto de lo que pasó en su estadía en el hogar, en el internado. ¿Se acuerdan qué es lo que le contesta Jane a Rochester ante esa cuestión de que le dice que es su ángel? No sé si han llegado a esa parte, es un poco adelantarme a esa parte, pero digo como para que lo piensen en este contraste quizás con el personaje de Helen, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le dice? Estás muteada. No, digo que ella se resistió todo el tiempo a ser el ángel de nada ni de nadie, ¿no? Digamos, no quiere ser el ángel del lugar, no quiere ser el ángel de Rochester. Exacto. Digamos, hay una cuestión también como que ella va a ser ella misma, que no va a ser el ángel de nadie, que ella va a seguir persiguiendo su manera de ser. Así que está bueno eso, me pareció interesante que lo puedan observar por cómo esta reafirmación de Jane constantemente en esto de que lo que planteaba Wada, de lo que plantea, ¿no? De ser fiel a su convicción a pesar de seguir manteniéndose en los márgenes de lo moralmente, ¿no? Aceptable, por así decirlo, en lo que es el contexto de la era victoriana. Así que nada, era como esto, como un agregado como para que puedan identificar esos pequeños detalles en los que, bueno, ¿no? Hay algo muy específico de esta construcción del ángel, al que ella se opone constantemente, pero dentro del marco aceptable, ¿no? de la sociedad, por así decirlo. Bien, seguimos avanzando. Gracias, Dani. En el capítulo 6, ¿sí? Bueno, aparece toda la cuestión de muy claramente Brocklehart como una instancia de la represión, las priva de alimentos, les rapa el pelo, les corta los moños, ¿no? Los mortifica cualquier tipo de deseo carnal, todo eso digamos, lo pueden perseguir con mucha facilidad. Y hay en el capítulo después, bueno, me salteo capítulos, ¿no? El capítulo 8 es un capítulo de transición, donde se condensan algunos avances de Jane, algunos progresos, ¿no? Ella encuentra su lugar en el internado, empieza a ser respetada, ¿sí? Empieza a sentirse más cómoda con el estudio y demás. Y en el capítulo 9 se cuenta la cuestión esta de la peste, ¿sí? Y bueno, ahí de nuevo, ¿no? Aparece un poco delineado con mucha claridad el personaje de Helen. Vieron que en ese capítulo se dice que 45 de las 80 alumnas caen enfermas a la vez, ¿sí? Caen enfermas de tifus, ¿no? O sea, la mayoría de las alumnas están enfermas de tifus, que es la misma enfermedad por la cual murió el padre de Jane, es decir, es una enfermedad que se quiere vulgar en el sentido que es una enfermedad transmitida por piojos, se la llama fiebre de las cárceles, porque es una enfermedad que se transmite de esa manera, mientras que Helen no muere de lo mismo, ¿sí? Muere de otra enfermedad, que podríamos decir que es la enfermedad romántica por excelencia, que es la tuberculosis, ¿no? O sea, muere de tisis. Ellos se acuerdan que incluso hay una apelación directa al lector en la página 54, donde la narradora dice, ¿dónde estaba Helen? ¿No? No crean que me olvidé de ella. Ahí aparece la narradora como alguien que interviene directamente sobre su material y que además domina los tiempos e interpela al lector. Y bueno, me di cuenta que Helen murió de tuberculosis. ¿Sí, vos querés decir algo, Mariana? Sí, en una parte también, cuando ellas dos están sentadas en el piso hablando y pasa
no me acuerdo cómo se llama la señorita esta, y le dice a ella particularmente, ¿te duelen los pulmones? Es como que ahí muestra que desde antes viene arrastrando esa enfermedad la chiquita, Helen. Exactamente, sí. Sí, sí, que es la enfermedad, digamos, romántica por excelencia, es una enfermedad que en algún momento tal como se describían las heroínas tuberculosas en el siglo XIX, parecía que la enfermedad las embellecía, ¿no? Lejos de demacrarlas, o mejor dicho, la cuestión del rostro demacrado, de la palidez, de las ojeras azules y demás, era algo que parecía embellecer y sublimar a las protagonistas, ¿no? De, como decíamos también, de realizarlas en algún punto, volverlas etéreas. Bueno, esto es obviamente consonante con el modo en que se caracteriza a Helen, que además como buena cristiana muere entregándose a Dios, ¿no? Sin resistirse, sin luchar, sin oponerse a nada, entregándose a Dios. Después, en el capítulo 10, es muy interesante a nivel narrativo, mejor dicho, digo, porque allí encontramos muy claramente, no es la única, pero si ustedes se fijan en la página 59, el comienzo del capítulo 10, hay un pasaje metanarrativo donde se ve claramente esta cuestión, digo, para los que trabajen en el tema de la voz, ¿sí? La construcción de la voz, este es un pasaje importante porque justamente ahí aparecen todas las reflexiones que tienen que ver con cómo la narradora maneja su material, ¿sí? Si ustedes se fijan, dice, hasta aquí he contado con detalle los sucesos que conformaron mi insignificante existencia, he dedicado a los 10 primeros años de mi vida casi el mismo número de capítulos, pero esto no va a ser una autobiografía al uso, solo pienso evocar aquellos recuerdos que sé tendrán cierto interés, por lo tanto pasaré casi por alto un espacio de 8 años, solo harán falta unas líneas para mantener la conexión de la narración, ¿no? Entonces ahí se ve claramente cómo es ella la que maneja los tiempos. Si hasta ahora hubo una coincidencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, en el sentido de que a cada capítulo casi le correspondía un año, ahora ella va a condensar, va a abreviar un espacio de 8 años en pocas líneas para ir a lo importante, ¿no? Pero ahí está ella organizando absolutamente el material. De la primera parte. Claro, sí, sí, digamos, es un relato autobiográfico, pero es una narradora que domina, ¿no? Que es muy distinto a lo que pasa en Frankenstein, donde las voces femeninas aparecían, claro, digamos, muy esporádicamente. Exactamente, en alguna carta, ¿no? Claro. Sumisión total. Claro, en respuesta, ¿no? Siempre en alguna cuestión dialéctica, en el caso de las cartas de Elizabeth con Víctor, siempre esperando alguna respuesta, ¿no? Acá es muy distinto. Ella domina todo. Y bueno, ahí aparece también la famosa frase de anhelaba la libertad, desistí y hice un ruego más modesto, por lo menos conceden una nueva servidumbre, que me parece que es como el emblema o es la síntesis de lo que va buscando Jane todo el tiempo, ¿no? Es decir, así como en la primera escena veíamos ese afuera hostil y ese adentro hostil, siempre, digamos, la salida nunca es ideal, sino al menos elegida, ¿no? Digamos, lo que tiene de bueno ese afuera es que al menos es elegido por ella, o esa nueva servidumbre es que al menos es elegida por ella. Bueno, en ese capítulo van a encontrar varias apelaciones al lector, ¿no? Incluso algún especie de chiste o de guiño, ¿vieron? Cuando ella dice, bueno, cuando yo mandé el anuncio para que me contrataran, escribí esta corta lista de talentos que a ustedes les parecerá poca hoy, pero que en realidad en ese momento era mucho, ¿no? También marcando esa perspectiva, esa distancia temporal entre el presente de la enunciación, que es un presente donde la narradora, como decíamos, ya está sentada, y ese pasado mucho más precario de incierto. Bien, bueno, llegamos al capítulo 11, ¿sí? Que es donde ella cambia de escenario. Me interesa marcar esta cuestión, ¿no? Que también la podemos perseguir. Que es, vieron que ella dice, empieza un nuevo capítulo y empieza una nueva escena del drama. ¿Recuerdan? Cuando se está por ir a Thornfield. Bueno, esta cuestión de nueva escena del drama me parece importante porque ella, incluso en ese capítulo, hace bastante referencia a que ella se ve como la protagonista de un drama, e incluso ahí ella usa verbos en presente para narrar, dando esta sensación como de agilidad y de simultaneidad, si se quiere. Pero la cuestión del drama va a ser muy importante en estos capítulos que vienen, ¿no? Es decir, drama en el sentido del componente teatral, elementos teatrales,
¿sí? Que van a aparecer de distintas maneras en los capítulos que vienen en relación con su estadía en Thornhill Hall. A esto también se les puede prestar atención, ¿no? Como decíamos, prestar atención también a cómo están descritos los lugares, así como el muro de Lowood era alto y no permitía ver nada de lo que pasaba afuera, la casa de Thornhill estaba también separadas por colinas, pero no tan altas, dice la narradora, como las de Lowood, ni tan escarpadas, por lo que no parecían una barrera separándonos del mundo de los vivos, ¿no? O sea, hay una evolución en el sentido de que, como ya no es una reclusión como la que vivía en la etapa anterior. Y en todos estos capítulos que vienen, va a aparecer la cuestión del gótico, digo, para los que se interesen por esto, ya desde el comienzo, ¿sí? Porque, digamos, uno dice, bueno, llega Thornhill, ¿qué es lo gótico? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿De dónde aparecen los elementos góticos en esta llegada a Thornhill? Los más evidentes, digamos. La naturaleza. ¿Qué cosa, Natalia, la naturaleza? La descripción que hace de los alrededores, la luz, si está oscuro, si... Bien. Neblina. Bien, está bien. ¿Qué más? Que el propio lugar se llama Campo de Espinos, o algo así, más o menos. Exacto, ¿no? Es un nombre bastante aterrador, Campo de Claro, Espinas, tal sí. cual, sí. ¿Qué más? En ese capítulo 11, digo, ¿no? Donde la señora Fairfax le hace esa especie de, vamos a decir, como es el youtuber, house tour, donde ella va y lo lleva a recorrer las distintas partes. Obviamente hay una zona bastante oscura, turbia, misteriosa, que encierra un enigma, pero ya antes de eso hay un motivo típico del gótico, que por ahí no es tan conocido como, bueno, el castillo. Thornhill es más que un castillo que tiene toda la apariencia de ser un castillo gótico, ¿no es cierto? Cuando describe, cuando entra a la casa, que dice que bajé los inseguros peldaños de madera y llegué a la antesala, después dice que ve los dibujos en los muros, de los cuales representaba un aterrador caballero con coraza, y otro una dama caballero. Sí. Perdón, a veces me pasa esto, que se me corta sigue grabando, pero se me corta la transmisión. No sé, ¿alguien estaba diciendo algo, Andrea? Sí, yo decía que cuando describe el lugar, la casa, cuando va entrando, cuando va a encontrarse con la ama de llaves, que dice que baja los inseguros peldaños de madera, después de que observa los dibujos en los muros, que representaba un aterrador caballero. Bien. El vestíbulo, ¿no? Dice. Claro. Y además, toda esa confusión en relación con las relaciones familiares es también un motivo del gótico, ¿no? Vieron que cuando ella llega no sabe bien quién es la señora Fairfax, si es la esposa de Rochester, no, está toda esa confusión de si quién es Rochester y dónde está y la hija y cuál es la relación. Toda esa confusión respecto de los vínculos es la misma confusión que ustedes leyeron Cumbres Borrascosas va a tener el narrador cuando llega a Cumbres Borrascosas, que se va a confundir todas las relaciones familiares, no va a saber bien quién es hijo de quién es el hermano, y qué sé yo. Es también un tema del gótico, ¿no? Muchas veces el enigma del gótico pasa por, o mejor dicho, las soluciones de las novelas góticas pasan por descubrir vínculos sanguíneos, ¿no? O filiaciones allí donde no parecía haberlas. Hay como momentos de anagnórisis donde se descubre que tal era el padre, ¿no? Que tal era el tío. Bueno, el problema de los vínculos confusos, que es un tema gótico, ya aparece desde el comienzo. Y bueno, y en este recorrido, como vimos, va a haber también gradaciones, ¿no? Ustedes habrán visto que la planta baja se describe como una planta mucho más amplia, luminosa, y a medida que van ascendiendo, todo se va poniendo más oscuro. Dice, ¿no? Que el tercer piso de cuartos grandes, antiguos, poco acogedores. La señora Fairfax dice que si hubiera fantasmas estarían allí. Luego ascienden al ático, ¿sí? Y desde allí Jane logra tener una vista panorámica de toda la región. Y a mí me parece que este ascenso dificultoso por esa casa, con todas las complicaciones que tiene, sobre todo el pasaje por el tercer piso y el ascenso final,
es un poco emblemático o metafórico del recorrido que hace la protagonista en toda la novela, ¿no? Porque justamente para poder ascender socialmente y para poder alcanzar esa visión panorámica, soleada, luminosa, va a tener que pasar por el misterio del tercer piso, ¿no? Va a tener que atravesar ese tercer piso, su misterio y todas las dificultades que ello implica para acceder a ese final. Al volver de ese recorrido que ella hace, compara el corredor con el castillo de Barba Azul, donde de nuevo hay una remisión al mundo maravilloso, y esa comparación con el castillo de Barba Azul, ¿por qué se ve interrumpida? Cuando ella está pensando en eso, ¿qué escucha? Una carcajada, una risa. Correcto, una carcajada trágica y sobrenatural, dice ella, es decir, es como que ese mundo en el que se estaba yendo del maravilloso de Barba Azul y qué sé yo, de pronto se ve interrumpido por el terror gótico, que sería como una instancia, si pensamos en la historia literaria, el maravilloso está primero, después viene el gótico, y después cuando aparece Grace, que es la que se estaba riendo, ¿cómo la describe Jane? Como una aparición, ¿se acuerdan? Como una aparición poco romántica y fantasmagórica, ¿no? Es decir, es como la que de nuevo, la aparente elaboración, mejor dicho, la elaboración de una atmósfera que se va enrareciendo, que Jane vincula con el maravilloso, que después, digamos, tiene como algún matiz gótico y demás, se ve interrumpida por esta cara de Grace, que la verdad que dice Jane que no es ni romántica ni fantasmagórica, es una cara común y corriente, ¿no es cierto? No parecían coincidir la risa con la apariencia de Grace. Yo insisto con esto, ¿no? Esta dialéctica de encanto y desencanto, de aparente atmósfera encantada y de desencantamiento, va a primar también en el encuentro de Jane con Rochester. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Y cómo ven ustedes ahí, o cómo les parece que se puede ver ahí esa relación entre una atmósfera crecientemente encantada y la interrupción o el desencanto o el distanciamiento, si se quiere, realista de esa ilusión? ¿Recuerdan cómo es el encuentro con Rochester, cómo es la atmósfera, qué sucede? No sé si Natalia o Gustavo. Sí, ella estaba paseando en el campo y ve a un jinete que viene arriba de su caballo y que se resbala en el hielo y cae, que es Rochester, pero ella no sabía que era él. Bien. Y trata de auxiliarlo y bueno, el tipo tiene un temperamento bastante particular. Sí. ¿Y recuerdan algún elemento que les permita rastrear esto que yo estoy planteando? O sea, esa tensión entre encantamiento y desencantamiento, o entre, digamos, se va creando así como una atmósfera medio, eso, que remite a alguna cuestión maravillosa, qué sé yo, y de pronto la interrupción de eso, o la subversión de esa atmósfera. Pues si ustedes leen con atención y van al léxico, por eso digo, ¿para qué sirven las citas textuales? Sí, por ejemplo, para esto, porque ustedes recuerdan la escena, así más o menos nuevamente, pero por ahí, si ustedes van a la letra, se encuentran con elementos que le permiten justificar, en este caso, mi hipótesis, esta que estoy compartiendo con ustedes. Si van al modo en que está descrito ese paisaje, se habla del crepúsculo, de la soledad, del silencio, de los murmullos, de un perro que parecía un personaje mitológico, que se llama Gaitrash o Gitrash, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Un perro mitológico. Y de pronto, ¿no? Toda esa aparición que parece fantasmagórica y remitir a las sagas o qué sé yo, resulta que dice, el hombre, el ser humano, rompió el hechizo en el acto, dice. Era un viajero con rumbo a Milcote, ¿no? Y resulta que ese que parecía un príncipe, termina siendo un antipríncipe, ¿no? ¿Vieron así como están las antiprincesas? Bueno, este también termina siendo un antipríncipe porque se cae, ella lo tiene que ayudar, te tira digamos, larga una especie de insulto cuando se cae, bastante prosaico, ¿no? Entonces toda esa escena que se construye al comienzo se rompe con la caída, y se invierte esta posición de Rochester como príncipe, en el sentido de que, bueno, es ella la que tiene que darle una mano, la que lo tiene que cargar. Sí, Gustavo. El tipo rompe el clima, digamos, la vuelve a la realidad.
exacto, ¿no? Digamos, es una escena, es una aparición anticlimática, podríamos decir. Y ella subraya, un incidente sin importancia, sin romanticismo, dice, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Claro, Sí. pero bueno, va en esta línea que estamos viendo. Y ahí, digamos, ahí es donde dicen Gliber y Hubbard que comienza este camino de equiparación. Vieron que ellos hablan de cómo al comienzo están muy alejados, Rochester y Jane, por su experiencia, por el hecho de que uno es un hombre y otro es una mujer, pero además él es más grande, ella es más chica, él tiene un montón de experiencia, ella apenas recién salió del internado, pero ya ahí, en ese momento en donde es ella la que lo ayuda a él, dicen Gliber y Hubbard, comienzan a equilibrarse estas desigualdades, en principio en un plano espiritual, ¿no es cierto? De hecho, en esa conversación que ellos tienen ya en el capítulo 14, cuando él está un poco entonado porque tomó vino y demás, hay otro momento de ese camino de equilibramiento de la jerarquía, ¿no? Vieron que ahí él está más expansivo, habla más, y le dice a ella que no quiere tratarla como un ser inferior, ¿no? Vieron que aparece esa cuestión. Pero bueno, uno podría decir que hasta entonces se trata simplemente de una cuestión de igualdad espiritual. La equiparación material se va a ir dando progresivamente y con otras conquistas de Jane más adelante. Otra cuestión, sí, que a mí me parece también curiosa, es que efectivamente en esa secuencia Rochester aparece como un héroe byroniano. No sé si nosotros podemos hablar de byronismo, perdón, o de cuáles son los lugares comunes cuando se dice héroe byroniano. Pero bueno, porque esto lo van a encontrar, por ejemplo, en el texto de Perojo Arronte, donde ella hace una asociación un poco, me parece, a mí, ¿no? Unilateral y quizá poco problematizada, dice, bueno, Rochester, héroe byroniano, el mal, Jane Eyre, un ser etéreo, el bien, la lucha del bien contra el mal. O sea, es un poco maniquea la lectura, me parece a mí, de Perojo Arronte, y no ve las complejidades que hay en los personajes, ¿no? Uno podría decir, efectivamente, Rochester tiene ciertas cualidades byronianas, en el sentido de que es ese, digamos, héroe de pasado oscuro, osco, los ojos, sobre todo, ¿no? Pensamos que los héroes de Byron vienen, además del Satán de Milton, ¿no? Este fuego que tienen los ojos muy hermosos, penetrantes, y yo, tiene una serie de cualidades que lo convierten alguien hastiado por las experiencias que ha tenido, alguien que ha recorrido el mundo, que ha tenido mujeres, que ha tenido experiencias, pero sin embargo, digamos, no ha encontrado satisfacción. Bueno, todo esto lo vuelve un héroe byroniano, pero es un héroe byroniano que podríamos decir, sin hacer, digamos, ningún juicio de valor, ni estar naturalizando cuestiones femenino masculino, pero podríamos decir, digamos, espero que me entiendan, es un héroe byroniano feminizado, en el sentido de que en muchos aspectos, ¿sí? Queda en ese lugar, digamos, pasivo, lamentablemente históricamente asociado a la mujer. Por ejemplo, cuando él cuenta la historia con la madre de la chiquita esta que él está criando como una hija propia, él en esa historia queda como el hombre seducido y abandonado, ¿no? Seducido y engañado. No es él el seductor, sí, por lo menos ahí, después con la historia de Berta pasa otra cosa, pero en esta, por ejemplo, él aparece como la víctima de la seducción de esta mujer, de la madre de la chiquita, sí, de Adela, como el engañado, ¿no es cierto? O sea, hay ahí una inversión de roles, por lo menos de la típica historia de la novela sentimental, donde es el hombre con cualidades byronianas el que engaña, seduce y abandona a la mujer. Acá, digamos, parece pasar al revés. Y va a haber varios momentos en los que vamos a poder constatar una feminización de Rochester en el sentido de, bueno, por ejemplo, cómo aparece, ¿nos vieron cuando aparece esta Ingram, ¿no? Que aparece como una amazona que parece arrastrarlo a él está como siempre en una posición, ¿no? Como de seguirla a ella, o cuando se disfraza de mujer mismo, ¿no? Digamos, ahí aparece de nuevo la cuestión de lo teatral, van a ver que va a ser un héroe byroniano con sus complejidades, podríamos decir, ¿no? Como para no quedarnos simplemente en descripciones que no nos dicen nada y que además nos cierran el camino a la especificidad
la novela y de los personajes de ella. Sí, a Bien, pesar del aspecto, sí, a pesar del sí, aspecto duro de Rochester, tiene costado más que vulnerable, ¿no? Se muestra vulnerable. sí, sí, totalmente. Y de hecho Sobre ya en, todo en cuando el toma primer vino. encuentro con James. Sí, Cuando toma vino sobre todo, claro. se Sí, afloja. sí. Se afloja, claro. La lengua se... Como todo. Claro, el suelo de la Como todo. verdad. ¿No? Claro, totalmente. Eh, Profe, bien, después, sí, Gustavo, Peloto, también Gustavo. tiene que ver con el hecho de que estaba dentro de la familia, o sea, con respecto al hermano y al padre. Está más marginado, se podría decir, está afuera, y quizás eso, lógicamente, repercutía en su personalidad y en su forma de manejarse. Es cierto, no, mira, no me acordaba de eso, él aparece ahí como el hermano menor eh, dejado de lado, ¿no? En las cuestiones de la herencia, él también sufre un injusticia en ese sentido. Sí, no me acordaba de eso, es verdad, Gustavo. Sí, sí, totalmente. Bien, después ya en el libro 2, ¿no? Voy un poco así rápido, pero porque si no. Igual la parte de Marge End no la vamos a analizar tan en detalle, les dejaré que la analicen ustedes, pero bueno, no, por lo menos charlemos un poco más en detalle de estas partes más interesantes. A ver, ¿qué decir del libro 2 para sacrificar un montón de cosas que tengo acá anotadas? No, lo que a mí me interesa, lo que yo siempre comento en las clases, es que así como Rochester no es un héroe byroniano típico, ¿no? Sino que tiene estos matices, estas particularidades, uno podría decir que Jane Eyre también tiene sus particularidades en tanto enamorada, ¿no es cierto? Efectivamente ella empieza a admitir su enamoramiento de Rochester ya a medida que van avanzando los capítulos en esta parte, pero me parece que es una enamorada que nunca se entrega, digamos, a su condición y que siempre guarda una distancia racional en relación con eso que le pasa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, empieza toda la cuestión de los celos, que es un rasgo típico del enamorado, ¿no? Si ustedes leen fragmentos del discurso amoroso de Barthes, van a encontrar que los celos son una de estas, digamos, él le llama figuras, ¿no? Es una de las grandes figuras, de las más importantes, del enamorado. El enamorado es alguien celoso, es alguien que podríamos decir todo le hace sí, y al que todo le hace signo, en el sentido de que va a sospechar de que cualquier mujer, o cualquier hombre, según el caso, que anda alrededor del objeto amado, bueno, le puede hacer sombra. Y ella entra en esa un poco, ¿no? ¿Vieron cuando empieza a sospechar de Grace? Hace una serie de razonamientos, bueno, ¿no será que en realidad Grace lo tiene controlado porque tuvo una historia con Rochester y entonces, pero ¿cómo puede ser si es fea? Ah, pero yo también soy fea, ¿no? Y entra en estas cuestiones. Lo mismo cuando se compara la apariencia de ella con la de Ingram. También se siente disminuida, ¿no? Porque la otra es exuberante, alta, grandota, qué sé yo. Ahora bien, digamos, ella al mismo tiempo, como les decía, mantiene una distancia respecto de esto, ¿no? Porque así como en un momento se puede decir, bueno, está celosa, en otro momento ella va a decir que no está celosa, ¿no? Y que saque esta conclusión sobre la base de evidencias, podríamos decir, y de razonamientos, ¿no? Por eso digo, hay miles de detalles en los que no voy a entrar, pero si ustedes se fijan, ella nunca pierde el dominio en ese sentido. Hay un capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud en el que se llama enamoramiento e hipnosis, ¿no? Donde lo que dice Freud es que el enamorado está en una posición casi hipnotizado, ¿sí? Y que hay un total subyugamiento del enamorado y del hipnotizado al hipnotizador o al objeto amado que se sobreestima y qué sé yo. Uno podría decir que Jane está en esa situación, ¿no es cierto? Nunca pierde el dominio, nunca pierde el control. Es más racional. Exactamente, es una enamorada racional, ¿no es cierto? O sea, tiene esta característica. Y de hecho, en toda esta escena, vieron que en un momento, ¿qué entendieron de esa escena o de esa secuencia, mejor dicho, de los capítulos 3, 4 de ese libro, donde aparece este juego de charadas y esta puesta en escena que arma Rochester? ¿Qué recuerdan de ahí? ¿Qué pueden pensar de toda esa secuencia?
en relación con lo que venimos diciendo. ¿Recuerdan qué pasa en esos capítulos? Están las Ingram, está Jane, está Rochester, se propone jugar un juego que es como una especie de dígalo con mímica, ¿sí? Después hay una serie de cuestión de frases, ahí Jane dice que no es demasiado apta para el teatro. ¿Y qué sucede en el capítulo 4? ¿Quién se disfraza y para qué? ¿Recuerdan? Él se Ella disfraza se de... disfraza de... ¿Para qué? Él Hacen se una disfraza de... interpretación de una boda con la señorita Ingram y ella se queda viendo la representación, pero está todo el tiempo observando a las interpretaciones que hace Rochester y cuando cambian de equipo, ella no mira las interpretaciones, sino que se queda observando cómo interactúa Rochester con la señorita Ingram. Cómo se inclinan, las miradas, las risas, etcétera, y todo el tiempo está observando esa situación. Y en un momento, creo que más adelante igual, ella llega como a una conclusión de que en realidad que ella está como más, como que no puede competir con la señorita Ingram, pero no porque la señorita Ingram sea mejor, sino porque ella era más, como más apta, entre comillas, para el señor Rochester, que ella, de que la señorita Ingram como que nunca iba a estar realmente a la altura porque no tenía compasión y no tenía empatía, etcétera, que eran todas cualidades que para ella eran importantes para estar en una pareja o que al menos eran importantes para el señor Rochester de lo que ella creía. Claro, ¿no? Llega a esa conclusión más tranquilizadora a través de una serie de razonamientos. Y después, ¿qué viene en el capítulo 4? Está todo este juego del que hablaba Inés, de la boda, digamos, donde ella llega a estas conclusiones a través de la observación. Uno podría decir, bueno, Jane no es ni una hipnotizada, ni una paranoica, no vieron que al paranoico todo le es de signo, ni una enamorada absolutamente entregada al imaginario, diría Barthes, sino que más bien digamos, tiene más bien la curiosidad del detective, ¿no? Del observador, del detective del policial clásico, ese que mira y dice, bueno, a ver, no, yo por esta cara saco la conclusión de que, y le pasa con Grace, y le pasa con Ingram. Pero después, ¿qué sucede en el capítulo 4? ¿Qué hace Rochester? ¿Qué jugada hace Rochester? La de la divina, ¿no es? Claro, se disfraza, ¿no? Hay como una especie, por eso yo decía que lo teatral es tan importante en todos estos capítulos, porque él hace una especie de mousetrap. ¿Ustedes leyeron Hamlet? ¿O conocen? ¿No? No, yo no. No, bueno, léanla, ¿cómo puede ser que...? No, chicos, tienen que leer. Dejen todo y acortemos la reunión y vayan a leer Hamlet. No, en Hamlet lo que hace para descubrir al tío, que mató, supongo que la historia la conocen, ¿no? Vieron que el tío mata al padre, el padre aparece como fantasma, le dice que se vengue. Entonces, Hamlet, que duda, ¿no? Porque no es un héroe, no es un héroe antiguo, es un héroe moderno, que duda, tiene contradicciones, no sabe si creer o no creer, qué sé yo, arma una obra de teatro en la que le pide a los actores que dramaticen una escena en donde un hermano mata al otro a través de meterle veneno en la oreja, que fue el modo en que el tío mató a su padre, para observar las reacciones del tío, ¿no? Entonces él dice, bueno, si yo veo que mi tío se pone incómodo mientras mira esta obra de teatro, me voy a dar cuenta de que él es el culpable, ¿no? Entonces ahí les dice, bueno, la obra es aquello en donde atraparé la conciencia del rey, su tío, ¿no es cierto? Y a esa obra le llama mousetrap, es decir, ratonera o trampera. Bueno, claro, como una trampa. Rochester quiere hacer algo parecido, ¿no? O sea, disfrazándose de gitana, quiere sacarle de mentira a verdad a Jane, a ver si larga, que está enamorada de él o no. Y digo que Jane se mantiene siempre una cosa así medio como contenida, donde no termina de pisar el palito, ¿no es cierto? Vamos, ahí es donde vemos que ella no es alguien todo el tiempo muy contenido, que logra mantener sus formas, ¿no? También en ese momento de la trampa. Hay una pelea entre la pasión y la razón ahí en la persona de Jane, ¿no? Es un poco el romanticismo con el modernismo, se podría decir en otras palabras. La razón contra la pasión. Está buenísimo, claro, sí, siempre está es un personaje complejo en ese sentido también, ¿no? No es un personaje
por eso gusta tanto y es tan, ha sobrevivido tantos años el personaje de Jane, porque no es un personaje frío, no es un personaje que carezca de deseo, de pasión, ¿no? de pulsiones, al contrario, es un personaje súper pasional, pero que es capaz al mismo tiempo de dominar estas pasiones, digamos, no por una cuestión, como dijimos, simplemente moralista, sino más bien por, como dice ella en todo momento, por amor a sí misma, ¿no? Por respeto de sus propias convicciones, más que por respeto a normas, digamos, que le sean exteriores, ¿no? O heterogéneas a lo que ella realmente cree. Bueno, después aparece también otro momentito así, mi momento gótico, que es este momento en el que llega Mason y es herido por alguien que le clava los dientes, y él dice esto de que le chupó la sangre, ¿no? Aparece ahí como una pequeña secuencia de vampirismo. Y después aparecen estos capítulos en donde, el capítulo 6, el capítulo 7, que a ustedes quizás les parecieron demasiado largos, que son estos capítulos donde Jane viaja a la casa de, vuelve a Thornhill, la primera casa, a Gateshead, vuelve a Gateshead, y ahí es donde, bueno, la tía un poco se copa con ella y la reconoce, ¿no? La respeta un poco más, la reconocen como familiar, recibe una herencia, hay una especie de, digamos, de Reconocimiento. claro, de reconocimiento y de, no me sale la palabra, de reparación, de los daños, ¿no? De la infancia. Y es verdad que puede parecer un poco largo todo, pero ¿por qué parece largo? Porque nosotros queremos saber qué pasa con Jane y con Rochester, ¿no es cierto? O sea, es una inserción que coloca ahí Bronte un poco para generar más expectativa, a ver qué pasa con la historia de los protagonistas. Claro. Pero a mí me parecía que también el hecho de que este suspenso en la novela no se pueda producir de otra manera que no sea con tiempo, es decir, con espacio de capítulos largos, me parece que el hecho de que sea un capítulo o dos capítulos prolongados, me parece que vuelve un poco más verosímil ese proceso de equiparación, ya en este caso material, ¿no? Es decir, no es que de un día para el otro Jane aparece reconocida con una familia y con una herencia, sino que creo que la extensión de los capítulos tiende a mostrar este proceso como un proceso que es más bien una transición, ¿no? O un proceso, digamos, no un giro repentino en la historia donde de ser una huérfana, digamos, que siempre tuvo que arreglar sola, de pronto aparece con familia y con herencia, ¿no? Entonces, como a lo último también, que sí. Muchos capítulos allá cuando está con el primo y las primas. Claro, no mucho, uno puede decir demasiado, pero bueno, me parece que tiene que ver con esta idea de mostrar que se trató de un proceso, ¿sí? Y al menos, digamos, no sabemos qué quiso hacer Bronte, pero el efecto que esto tiene es exhibir ese proceso de equiparación justamente como un proceso, y no como una especie de, bueno, Deus ex machina, muere la tía, recibe una herencia y aparece, digamos, de nuevo en Thornhill Hall como una persona absolutamente nueva. Está un mes, ¿no? Entonces ahí en Gateshead, con lo cual ahí sí uno podría decir que la narradora intenta hacer coincidir un poco el tiempo de la historia y el tiempo del relato, ¿no? Hacer que esa estadía prolongada de un mes en Gateshead tenga algún reflejo en narratológico, ¿no? En esta sucesión de capítulos que al lector quizá le parecen demasiado largos. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Tiene que ver con lo gótico eso que genera lo que dice su tía, que dice que ella quería que falleciera ahí en Lockwood? Que dijo, ella no falleció a pesar de lo mucho que yo deseaba que falleciera, como que produce un horror. Ese sentimiento. ¿Qué es lo que le dice la tía? No me acuerdo. A ver, recordame un poquito, Andrea. Ella dice, cuando se fue de la casa me alegré mucho, y después cuando hubo una epidemia en Lockwood y fallecieron tantas alumnas, ella no falleció a pesar de lo mucho que yo deseaba que falleciera. Horrible, ¿no? La confesión. Sí. No sé si eso, digamos, lo sucedía con lo gótico. Por ahí con sí es cierto social. Que en un capítulo
bueno, no sé, en principio es como una muestra de lo tremendo, de la horrible persona que es la tía, ¿no? Pero más allá de eso, sí hay al comienzo de ese capítulo un momento como de, porque uno podría decir, como ese Perón Corronte, ¿no? Todas las sugerencias sobrenaturales de Jane Eyre después obtienen una explicación racional. Creo que eso lo dice Perón Corronte. Uno puede decir, no, no todas, ¿no? Porque si bien Jane no es supersticiosa, no cree en los fantasmas, o por lo menos desde la Jane adulta, vemos todo lo que aparece como supuesto fantasma, después es explicado racionalmente. Sí hay algo de Jane que tiene que ver con la cuestión de los presentimientos, ¿no? Es como si tuviera una especie de sexto sentido, ¿no? En virtud del cual ella, en 2 o 3 momentos, a través de sueños que tiene, ¿sí? Consigue o presentir cosas o, digamos, enterarse de cosas que están pasando en un lugar lejano, ¿no? ¿No? Hay tiene ese momento como de telepatía con Rochester al final, o el sueño que ella tiene con este niño, con no sé qué, que hace pensar que es un niño muerto, sueña con un niño muerto y eso, digamos, lo hace antes de enterarse de que su primo fallecido, es decir, tiene momentos así como de, diría, una percepción especial que no llega a quebrar las leyes del mundo natural, ¿no? Que está ahí una especie de posición intermedia, porque uno dice, bueno, yo soy una persona que tiene presentimientos, ¿qué te digo? No sé, hay gente con presentimientos, hay gente que puede presentir, pegarla, no pegarla, pero digo, está en ese lugar, y eso sí que no se explica, ¿no? O no se refuta en términos racionales. Ella sueña con algo y después pasa, ¿sí? Sueña con otras cosas a lo largo de la novela que después terminan sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el incendio de Thornhill es también soñado por Jane, ¿sí? Y después está ese momento en el que ella en sueños también escucha el grito de Rochester y, digamos, ahí se da cuenta de que algo pasó y que tiene que ir. Así que sí, esa dimensión, digamos, del presentimiento está. Y a ver, les pregunto, ¿no? Como para ir ya avanzando hacia las lecturas finales. Cuando vuelve Jane, uno podría decir que se produce, o sea, ellos se encuentran, ahí se juegan, se tironean, se besan finalmente. Uno podría decir que toda la novela, e incluso esos 2 capítulos que nos parecieron tan largos, prepararon las cosas para que ese beso sea posible, ¿no? Y para que los personajes ya no estén en condiciones tan desiguales. Ahora, ese momento de felicidad de los personajes dura nada, 2 renglones, ¿no? Porque muy rápidamente, luego del beso, ya vieron que aparece la cuestión de que empieza a rugir el viento, y la luna se esconde, y se pone todo oscuro, ¿no? O sea que el momento de felicidad dura 2 minutos, y ya luego, incluso en los preparativos de la boda de Jane, digamos, las cosas no son vividas por la protagonista de un mundo ideal. ¿Podrían decir ustedes qué es lo que creen que le pasa a Jane durante esos momentos previos a la boda? Incluso cuando todavía no sabe nada de la existencia de Berta y cuando no apareció Mason. ¿Cómo se siente ella en relación con la actitud de Rochester? ¿Cuál es esa actitud? Puede ser que ella tiene dudas porque habla con la ama de llaves y no le da, como que le cambia el panorama. Entonces ella empieza a dudar de Rochester, porque no lo tiene muy claro a él. ¿Solamente estas sospechas son las que le incomodan? Ay, ahora me estoy acordando de eso. Está bien, está eso, ¿no? Obviamente que hay toda una cuestión, digamos, toda una dimensión de la sospecha que ella siente desde el primer momento. Ella siente que hay un secreto que le están ocultando. Entonces, eso lo siente desde el momento en que pone un pie en la mansión. ¿Cómo es la actitud de Rochester en la previa del casamiento? ¿Se acuerdan cómo la trata a ella? Le dice que se tiene que ir a vestir de tal o cual forma, bueno, sí. como que trata de cambiar su forma y adecuarla a otra, que no es la de ella. Sí, ¿no? ¿Y ella cómo le responde? Con una evasiva, que no quiere, digamos, que la maneje o la manipule, ella sí quiere seguir siendo ella. Claro, ¿no? Está toda esta cuestión de que se pone un poco entre sentimental, cargoso, y, ¿no? La trata de ser etéreo, de hada. A Jane esto le molesta, la trata de muñequita, quiere que se vista, que se arregle, ¿no?
Entonces esto a ella le genera un poco de fastidio, ¿no? Siente que esa compra de vestidos, de collares, para emperifollarla, qué sé yo, más la degrada que la halaga, ¿sí? Y en ese momento ella dice que la alivia, en esa situación, el recuerdo de su herencia y de su independencia. Entonces, fíjense cómo ella no le gusta demasiado esta posición en la que de pronto parece colocarla Rochester. Aparece esa imagen de, dice, no quiero ser una muñeca, no quiero ser la Danae sobre la que llueve oro, no sé si ustedes conocen esta imagen mitológica, ¿no? Este mito, que tiene que ver con que Zeus embaraza a Dana. Vieron que Zeus andaba embarazando a medio mundo bajo distintas formas. En este caso, embaraza a Danae bajo la forma de una lluvia de oro. Entonces ella, digamos, evoca este mito y dice, no quiero ser una Danae sobre la que llueve el oro, pero no tanto por esta cuestión sexual que está implicada en el mito, ¿no? En el sentido de que Zeus embaraza a Danae, sino porque no quiere estar en ese lugar pasivo de la que recibe del cielo las riquezas de alguien de manera pasiva, ¿no? Me parece que lo que quiere sustraerse Jane es más que nada este lugar de pasividad, de ser la que recibe, ¿sí? Y de ese lugar como de inmovilidad y de muñequita en la que quiere colocarla Rochester, ¿no? O sea, no es que... dependencia. Exacto, por eso el tema de la herencia la alivia bastante, y ahí es donde aparece esa imagen o esa fantasía, ¿no? Con la que ella juega un poco, que es esa fantasía que dice que ella va a ser una revolucionaria que va a organizar un motín de esclavos. O sea, se imagina como una revolucionaria que organiza un motín de esclavas y que obliga al sultán, que es Rochester, a firmar una constitución liberal. ¿Se acuerdan? No, fíjense cómo ella, en esa fantasía aparece la cuestión de, bueno, la comunidad con las otras mujeres, la rebelión contra el sultán, ¿no es cierto? Bueno, todo eso aparece en ese momento, en el momento en el que todo parece estar bien, bueno, sin embargo, aparecen estas cuestiones que son en las que se apoyan Gilbert y Bubar para decir que a Jane el matrimonio en esas condiciones, incluso antes de enterarse de la existencia de Berta, la incomoda un poco, ¿sí? Por eso ella está todo el tiempo asusándolo y promoviendo que en lugar de que la trate como un hada, como un ser etéreo, como una muñequita, le diga cosas un poco más muñeca provocadora, hada maliciosa, ¿no? Traidora, ¿no? Como que le gusta más este juego que esa cuestión en donde él la coloca en ese lugar de pasividad. Por eso, antes de enterarse de cualquier cosa, ella ya sueña con la ruina de Thornfield, ¿no? Por eso dicen Gilbert y Bubar que ese sueño con la ruina de Thornfield y la rotura del velo nupcial que lleva a cabo Berta son de alguna manera, dicen Gilbert y Bubar, podemos conseguir o no, cumplimientos de deseos, si se quiere, inconscientes de la propia Jane, que se ve un poco acorralada en esta posición de muñequita en la que la pone Rochester, ¿no es cierto? O sea que antes de enterarse de la existencia de Berta, ella tiene incomodidades que tienen su correlato en este sueño de la ruina de Thornfield y en esta rasgadura del velo nupcial. Bueno, después viene todo lo que ustedes ya seguramente saben, ¿no? El descubrimiento de toda la cuestión y la decisión de ella de irse, ¿sí? de la casa en un gesto de, digamos, de manifestación de su propia voluntad. Es muy interesante cómo lo plantea ella, ¿no? Vieron que dice, has de salir tú misma, nadie te ayudará, tú misma te arrancarás el ojo derecho, tú misma te cortarás la mano derecha, tu corazón será la víctima y tú el sacerdote que lo traspase, ¿no? Estas imágenes, por un lado, de la autonomía y de la... A mí siempre me pareció paradójico esto, ¿no? Y de la mutilación para no perderse, ¿no? O sea, esta fantasía de mutilarse al mismo tiempo para no perder los propios límites, los propios contornos. Es paradójico, ¿no es cierto? Pero bueno, así aparece en el caso de Jane. Bien, ¿alguien quiere decir algo en relación con esto? Porque ya directamente vamos a saltearnos un poco todo lo que pasa en Margent, y les dejo a ustedes quizá con la tarea de pensar cuestiones como, digamos, hay algo que es muy evidente, que es el contraste que hay entre Rochester y Saint John, ¿no es cierto? Desde muchos lugares uno puede pensar que son personajes contrastantes, pero que, digamos, tal como están las cosas, ninguno le termina de cerrar del todo a Jane. Pero digo, por lo menos del libro 2, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Algo que no se haya mencionado? ¿Alguna cosa que se les haya referido? Sí, Sí. que la cuestión esta de las inquietudes, de que la pongan en un lugar pasivo, que Rochester quiera que cumpla como ese rol como de adorno, por decirlo así, ella igual ya lo había planteado antes,
en otro de los capítulos, que era el 12. En el 12 ella ya dice que, por ejemplo, resulta patético que esos compañeros más privilegiados las confinen, o sea, sus mujeres, en el hogar a hornear pasteles o surcir medias, a tocar el piano o bordar bolsas. Como que ella ya de por sí, desde antes, lo ve como algo negativo. Entonces, como medio que te está avisando de que ese rol para ella no es, porque no es su personalidad así. O sea, ya está como medio advertido desde antes de que seguramente iba a decir que no va a estar en ese lugar. Bueno, Típico buenísimo. Buenísimo, Ainé. Bien, esto que hizo Ainé está re bien, porque ella juntó, digamos, algo que estamos trabajando en este capítulo con algo que pasa antes y se va armando como un sistema, ¿no? Yo no sé si te referís a esa parte, no sé si es el capítulo, o también podríamos sumar esto, cuando ella está ahí en Thornfield y quiere salir, ¿no? Entonces le pide a la señora esta Fairfax que le encomienda alguna tarea, ¿no? Y hay todo un alegato feminista en relación con esto que decía Inés, ¿no? Las mujeres encerradas, las mujeres, ¿no? Me gustaría tener una vida como de aventuras. O sea, esa fantasía de que es preferible la intemperie, ¿no? Y el peligro de la afuera antes que ese encierro y esa pasividad al que parece estar confinada. Buenísimo, Ainé, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo del libro 2? Antes de decir 2 o 3 cosas del libro 3 y del final. No, a ver, para decirlo todo directamente del libro 3, ¿qué es lo que no le cierra a Jane de Saint John? Y de la propuesta que le hace. ¿Por qué lo rechaza a este primo? Es un primo lejano. ¿Por qué no te casa con él? ¿Llegaron a leer esta parte? Díganme que sí. Sí. ¿No? ¿Sí? Porque es frío, porque siente que no la ama. Porque es frío, ¿no? Exactamente. Porque siente que no la ama o que por lo menos no ama qué parte de ella. Como mujer. Claro, ¿no? O sea, así como había una dimensión de Jane que parecía no ser reconocida, o mejor dicho, respetada, en la situación irregular en la que ella hubiera quedado, si se quedaba como concubina de Rochester, ¿no? Que es la parte que se quiere del respeto de sí misma, de ciertos principios, de cierta ética, pero sí toda la otra parte, digamos, estaba cubierta, que era la parte del deseo, ¿no? De la sensualidad, la pasión, todo eso sí estaba cubierto. Acá, Saint John, digamos, parece ofrecerle la propuesta inversa, que es, digamos, estaría todo cubierta, la parte de, bueno, de un matrimonio respetable, un matrimonio aceptado socialmente, pero después lo otro, digamos, es tremendo, las cosas que le dice Saint John, la verdad que lo vuelven un personaje mucho más odioso que Rochester, ¿no? Cualquiera de los Rochester que pasaron por la novela, ¿no? Porque prácticamente le dice, bueno, en realidad a mí tu cuerpo no me importa, vos como mujer no me interesás, está todo el tiempo perorando esta cuestión del ascetismo, ¿no? Es muy rígido en sus principios, de hecho ha rechazado a una mujer que estaba enamorado de él, digamos, por estas mismas cuestiones, que un poco se ve reflejada en esa mujer rechazada por Saint John, pero porque, bueno, pues ella entiende que hay toda una parte de ella que también estaría sacrificando de aceptar ese matrimonio, ¿sí? Con lo cual también ahí habría una mutilación, si se quiere, de Jane. Entonces ahí también, ¿no? Hay una afirmación de la propia integridad y de la propia voluntad. Ustedes pueden, si quieren, después cuando lean un poco más en detalle, rastrear cuáles son las características de este Saint John, ¿no? Cuáles son los contrastes que se presentan con Rochester, tanto desde su aspecto físico como desde su posición. Bien, hablemos un poco del final, ¿sí? ¿Qué me pueden decir del final? Sobre todo, ¿qué opinan del final? El final ya sabemos cómo es, ellos terminan juntos, ¿no? Ella tiene esta percepción del hilito de Rochester, va, se encuentra, lo cuida, él ha quedado ciego, se van a vivir juntos, tienen un hijo o una hija, no me acuerdo, un hijo. Él después recupera la vista, qué sé yo, un montón de cosas. Pero
más que nada quiero que me digan qué opinan del final, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la evaluación? ¿Les parece concordante o disonante con el resto de la novela? Yo les proponía en cursadas anteriores, no sé si alguno vio la película de Jane Eyre. Antes estaba en Netflix, ahora creo que ya no. Pero si alguien vio la película, una de las más recientes, pensar dónde termina la película. ¿Alguien vio la película? ¿No? ¿El final qué les pareció? A mí me pareció como que hay una inversión, puede llegar a ser de roles, porque al principio cuando ellos se conocieron, digamos, el primer inicio del romance, digamos, él estaba en una posición de dador, si se quiere, y ella un poco más necesitada de él. Es como que él la vio necesitada y quiso cubrir ese espacio, y al final se invirtió, porque fue él el que necesitaba de ella, estaba, digamos, un poco más pasivo, y era ella la que era la dadora, si se quiere, de otras oportunidades o de lo que necesitaba. Bien, Natalia, excelente, ¿no? De hecho, de hecho, muchas críticas coinciden en señalar que la concesión que hace Brontë, es decir, que la novela negocia, digamos, la posibilidad de que estos dos personajes puedan estar juntos, justamente castrándolo o mutilando a Rochester, ¿no? O sea, que ese héroe byroniano castrado, ese héroe byroniano disminuido, debilitado y necesitado del apoyo de Jane, es, digamos, algo que vuelve a ese matrimonio más aceptable, pero además también aquello que vuelve la unión un poco más igual, menos desigual, ¿no? Así como hubo una equiparación de roles, una equiparación de posiciones que tiene que ver con lo económico, ¿sí? Ella recibe una herencia, tiene familia, y qué sé yo, ella además crece en experiencia, es madura, está esta cuestión, como decía Natalia, de que ella también aparece ahí en el final como la dadora, como aquella en la que Rochester se puede apoyar. Así que sí, eso está, digamos, esa inversión de roles, o al menos esa equiparación, esa compensación, está muy bien señalarla porque es tal cual. ¿Qué más? Porque, a ver, la película, por ejemplo, esta película que yo estoy pensando, ahora no me acuerdo de qué década es, bueno, Dani sabe más de películas y de cosas. 2011, la última. La última es 2011. La que está Mila Wasikowska y... ay, no me sale el nombre del Colorado no sé. Fassbender. Quizás que no sé si es esa o una anterior de los 90, porque es una que termina así, Dani, que termina en el momento en el que ellos se encuentran después de... 2011. O sea, incendio, ella va, lo encuentra a él así ciego, mutilado, y termina ahí. Y ahí termina. Película, ¿no? O sea, ellos se encuentran de ellos, pero digamos, no hay un desarrollo. Claro, bien, esa, la del 2011, gracias. Fassbender y Mila Wasikowska, no me acuerdo del director de la película, creo que era un japonés, me parece. Pero es la última que está, digamos, en vigencia. Claro. Porque, digo, la película toma la decisión de terminar ahí, porque bueno, es lo que de alguna manera espera el espectador, el lector, que suceda, ¿no? Bueno, ellos después de tanto tiempo de estar separados, finalmente se juntan, hay una serie de condiciones que permiten la unión. Ahora, la novela agrega toda una serie de cuestiones que vuelven a ese final, ¿no? Un poco un happy end, un tanto melodramático y hasta telenovelesco, en el sentido de que hay detalles, a ver, primero, esta cuestión de agregarle a la pareja, ¿no? El componente del hijo, ¿no? Como si hubiera un intento de Brontë como de reconciliar todavía más los aspectos, si se quiere, subversivos de la novela con el ambiente social, en el sentido de que, bueno, es una familia, tuvieron un hijo, ¿no? Digamos, ahí que se consolidó. O sea, esa pareja que al principio era autosuficiente, porque se acuerdan que no había lugar para él, estaban ellos dos solos, después viene el hijo, ¿no? Y termina como de redondear la cuestión. Y después todo eso de convertir a Rochester en una especie de charlatán, ¿no? De alguien que se la pasa, ¿no? De ser el héroe byroniano reservado, hosco, arisco, pasa a ser alguien que, digamos, le gusta charlar y demás. Todas esas cuestiones que pueden ser quizás excesivas, o alguien puede ser, no eran necesarias, ¿no? Digamos, yo en ese sentido me parece que la película toma una buena decisión
al terminar ahí. Imagínense una película que después continúa con una escena doméstica en donde están Jane y Rochester en la cocina cocinando y él charlándole, ¿no?, de los chismes del diario. Rompería un poco con el clima, con la tensión, con la densidad que tienen todos los capítulos de la novela. Así que sí, ¿no? Digo, ese final tiene sus vericuetos. Ustedes vieron que Gilbert y Hubbard también hacen un análisis de la complejidad de este final. Dicen, por un lado, muy interesante lo que ella dice, ¿no? Porque dicen, bueno, por un lado, hay un final feliz, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de que la casa esté en un lugar tan aislado, tan alejado, rodeado de naturaleza, ¿no?, hace pensar que esas uniones desde una igualdad espiritual no son tan posibles en la realidad, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión que habría que leer en un sentido no tan, digo, bueno, no es un final completamente feliz, pero digo, tiene sus complejidades el final. A mí me gustaría que, digamos, no es parte del trabajo práctico, pero que cuando lleguen y lo lean, hagan su propia lectura, tomen sus distancias, ¿sí? A mí por lo menos me parece que en relación con el resto, con el tono, ¿sí?, con la densidad que tienen los problemas anteriores de la novela, quizá Brontë concede, ¿no?, concede demasiado, pero bueno, es una impresión mía y obviamente no, las novelas son lo que son, no estamos nosotros para quitarles o agregarles nada de lo que ellas mismas proponen. Pero sí creo que, digamos, el hecho de que algunas puestas, como en este caso la película, hayan decidido cortar esa parte tiene que ver con esta cuestión. Bien, ¿alguna cosa más para decir, alguna cosa más para agregar? Preguntas, consultas, sugerencias, ideas. Si no, estamos acá. Ya se ponen a trabajar ustedes. Por el trabajo práctico, ¿no? Bueno. Profe. Bueno, sí. Profe, sí, yo entré un poco tarde y no vi el principio. Quería saber sobre el trabajo práctico, la fecha, las páginas. Bueno, las instrucciones con las exigencias formales de extensión y demás están en el PDF que dice Trabajo Práctico 1 de Literatura Moderna, que está en el campus. 2 páginas o páginas y media dijimos, pero entra ahí porque están las consignas y además están los requisitos formales. Y en cuanto a la fecha de entrega, dijimos lunes 26 de abril, pero pensando el 26 de abril como una fecha, digamos, límite, que sería conveniente tener en el horizonte, mejor el 23 de abril, no 10 días, sino 12, que se pongan a trabajar ya, digo, que aprovechen, yo diría, lo que queda de esta semana y del fin de semana para avanzar todo lo que puedan, así no quedan desconectados de las clases que vienen sobre drama, que van a ser incluidos, esos contenidos, en el trabajo final integrador. Entonces ustedes se desprenden un poco de lo que pasa en las clases asincrónicas, o si no llegan a las sincrónicas con los materiales leídos, después les va a costar por ahí mucho recuperar todo eso a la hora del trabajo final integrador, en donde sí o sí va a entrar drama. Con lo cual yo diría, aprovechen estos días que todavía están con novela para avanzar sobre Jane Eyre y Frankenstein, y después, bueno, sí, obviamente siguen trabajando, hacen las consultas que quieran, pero no abandonen este espacio ni dejen de ver los videos que subimos lunes, porque si no van a estar muy perdidos luego. Así que bueno, para contestar tu pregunta, 26 de abril. Fecha límite. Listo, ok, gracias, profe. Bueno, no, por favor. Bueno, si les parece, siendo casi las 12, vamos a dejar acá. Gracias Dani, gracias Matías, estaba por ahí también. Bueno, Mati los va a estar acompañando también mucho con la próxima obra. ¿Sí? Un placer, dice Matías, y bueno, gracias también por el material sobre trabajo práctico que nos compartió. Nos vemos el miércoles entonces. Bárbaro, nos vemos. Chao a todos. Chao, profe. Igualmente.